Buenos días. Bienvenidos a Casa de Dios. Otra vez reunidos acá en el Día del Señor para seguir estudiando las Escrituras, meditando en ella, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para entender su palabra y nos dé fuerza para caminar en este peregrinar, para seguir adelante, proseguir hasta la meta, pelear nuestra buena batalla. Vamos a continuar con nuestra serie Lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Estamos en nuestro tema 4. Nos redimió del pecado. Jesús nos ha redimido del pecado. Y la Biblia nos enseña qué es la redención. Los israelitas a qué llamaban redención. Era el acto de vengar la sangre de un pariente, y al que lo hacía se conocía como redento. Puede ser también la liberación de las personas de la esclavitud, prisión, castigo o inclusive una condena a muerte. Pero para nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo, ¿qué es la redención? Se refiere a la salvación de la humanidad lograda por Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestra fe cristiana nos enseña que Jesús murió en la cruz para redimir al hombre de sus pecados y nos permite el acceso al cielo, liberándonos de la culpa del pecado. Ahora, una persona que ya es redimida por la sangre de Cristo, que ya es redimida por nuestro Señor Jesucristo, esa persona está libre de culpa, esa persona está libre de deuda, ya está libre del sufrimiento, del castigo eterno. Hay un castigo, mi amado hermano, para todo aquel que rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Hay un castigo para todo aquel que niega a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ahora, Jesús, nuestro Señor, no solo nos redime de nuestras culpas, sino que nos hace inocente del pecado. Nos hace inocente del pecado, pero hay algo impresionante en ese acto. Y te preguntas, ¿qué puede ser más impresionante? Dame unos minutos para decirlo. Antes déjame añadir algo. Sabemos que Dios no hace las cosas a media. En Filipenses capítulo 1, verso 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él terminará la obra que ha empezado en cada uno de nosotros, a los que ha llamado para salvación. Dios va a perfeccionar la obra que empezó en nosotros por medio de Jesucristo y la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Dios perfeccionará su obra por medio de Jesucristo y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahorita su mano de nuestro Señor está con una mano de misericordia, con una mano de amor, con una mano de gracia, diciendo: ven a mí, ven a mí. Pero en su otra mano está la copa de la ira de Dios, que cuando Él venga ya no estará más aquí como el cordero manso que dio su vida por ti en la cruz y te llamará, sino que vendrá como el león de la tribu de Judá, con vara de hierro y con espada, a dar juicio a todos aquellos que se rebelaron contra Él, a todos aquellos que negaron a Dios. Pero entonces, ¿qué puede ser más hermoso que librarnos de la culpa? ¿Qué puede ser más bello? Bueno, vamos a Efesios 1:13. Dice las Escrituras en Efesios 1:13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, en Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Él te sella con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo es la sustancia con que tú has sido sellado. Ahora, el ser sellado con el Espíritu Santo es tener la seguridad de la salvación de cada creyente. Es la certeza que ahora ese creyente es salvo. Ahora todo nacido de nuevo es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Esa persona ya no tiene dominio sobre sí mismo.
Ahora él va a vivir para agradar a su Señor. El mejor ejemplo es nuestro mismo Señor Jesucristo, que él vino para servir. Mateo 20:28 dice: pues aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, en Juan capítulo 1, verso 12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que tú eres un hijo de Dios? Es que tú ya estás sellado con el Espíritu Santo. Ya tú estás sellado con el Espíritu Santo para el día de Jesucristo. En Romanos 8:14 dice la Biblia: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora ya tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Ahora tu guía para tu vida aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Él está aquí para aconsejarnos, para redarguirnos. Él está para llevarnos a toda justicia, a toda verdad. Es importante, mi amado hermano, que entendamos esta parte del Evangelio. Para todos los que han nacido de nuevo, han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. En definición, redención es una obra de Dios a favor de los hombres. Dios es redentor por excelencia. Dios es creador por excelencia. La liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto es un acto de redención. Dios dice a su pueblo de Israel a través de Moisés en Éxodo 6:6, dice así: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazos extendidos y con juicio grandes. Dios había oído el clamor de su pueblo a causa del abuso de la nación de Egipto, y Dios está dispuesto a escuchar el clamor de un corazón arrepentido, un corazón que se vuelve a Él. Dios le hace esa promesa: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Cuál es tu pecado? ¿En qué área estás batallando? ¿Estás batallando acaso en las drogas, en las borracheras, en las fornicaciones, en los adulterios? Dios te va a rescatar. Dice: Él te librará de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. La idea principal de la redención, mi amado hermano, es liberarte del pecado. El pecado te mantiene esclavizado a servidumbre. El pecado te mantiene cautivo. Por tanto, la salvación incluye el librarlo de esa esclavitud en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Dios pagó el precio completo de la redención de toda la raza humana. Dios te ha libertado, Dios te ha llamado ahora para que vivas bajo su gracia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, verso 13, dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Bendito sea el Señor, en quien tenemos, escucha esto, mi amado hermano, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados, libertados por la sangre de Cristo sin culpa. Entonces, la redención es liberación del poder de las tinieblas. Bendito sea nuestro Dios. Dios te ha libertado de esa mano que oprime, de ese príncipe que está gobernando este mundo. ¿Cuál es el propósito, mi hermano, de que Dios te llame, de que Dios te dé la salvación, de que Dios te haya redimido? Es vivir bajo la soberanía del reino del amor de Dios. Y esa es nuestra esperanza, para que tú vivas bajo la autoridad de Dios, para que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y le sigas. En el Antiguo Testamento, mi amado hermano,
La esperanza de Job estaba puesta en Dios, su Redentor. La esperanza de Job no estaba en las riquezas que él poseía, sino su confianza estaba en Dios. Y como él confiaba en Dios, las riquezas o todos los bienes que él tenía eran las añadiduras. La Biblia se expresa de él como un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre recto. En Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Recuerda esto, mi hermano. Dios bendice a los que confían en Él. Job confiaba en un Redentor. Job tenía la esperanza de que vendría un Redentor. Pero resulta que Jesús aún no había venido. Dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Él está hablando en tiempo futuro. Él sabía que llegaría el día que vendría el Salvador. Él sabía que llegaría ese día que vendría un Salvador. Job es aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza de todo aquel que cree en Jesucristo, de todo aquel que cree en Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la confianza que debe tener el cristiano nacido de nuevo. Que su Redentor vive, que su Redentor está intercediendo a la diestra del Padre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que nosotros debemos tener, mis amados hermanos. El rey David considera a Dios su Redentor. Su confianza estaba en Dios. En Salmos 19:14 dice así: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, Redentor mío. Bendito sea nuestro Dios. Y esa es la confianza que debemos tener en Dios, saber que Él es nuestro Salvador, saber que Él es nuestro Redentor, que Él viene en rescate por nosotros. Amados, si confiamos en Dios como Redentor, vamos a obedecer. El obedecer se vuelve placentero cuando confiamos en Él. El obedecer se viene de una manera natural. ¿Por qué? Porque hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. El ser humano no obedece por una sencilla razón, porque no cree en Dios, no confía en Dios. El no obedecer a Dios es un síntoma de ateísmo, porque no crees en Dios. En Juan 14:21 dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el resultado de amar a Dios es obedecer los mandamientos. El resultado de ver a Jesús como supremamente deseable es obedecer los mandamientos. Bendito sea nuestro Señor. Dice: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Bendito sea el Señor, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros obedecemos a nuestro Señor, es porque amamos a Jesús. Y si amamos a Jesús, Dios nos ama a nosotros. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías nos menciona algo importante y lo destaca de una manera fuerte. Dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Alabado sea el nombre de Dios. El hombre en su estado natural es insignificante, casi como un gusano. Solo Dios tiene el poder de regenerarnos, solo Dios tiene el poder de transformarnos y hacernos nuevas criaturas y darnos discernimiento para ser regenerados por el poder de la palabra de Dios. La segunda carta a los Corintios 5:18 dice que todo esto proviene de Dios. En Isaías 43:14 dice: así dice Jehová, Redentor,
vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Mi amado hermano, el Salvador que tú tienes, el Salvador que yo tengo, Él vendrá en rescate por nosotros y Él nos ha librado de muchas batallas, situaciones, problemas que hemos pasado muchos de nosotros. Dios ha estado todo el tiempo con nosotros. Él ha esparcido a nuestros enemigos. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Bendito sea Señor Jesucristo. Cualquiera que cree que Dios no existe ya está perdido. La Biblia dice que Él es el primero, Él es el último, y aún más, Él es nuestro Redentor. Cualquiera que niega a Jesús está negando su única posibilidad de heredar la vida eterna. Cualquiera que rechaza a Jesús está negando la única oportunidad de ser salvo. Solo en Jesús hay vida eterna. Solo en Jesucristo está la vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va a llegar a Dios si no es por Él. Mi amado hermano, es importante que tengamos en cuenta nuestra vida cristiana. En el Nuevo Testamento la doctrina de la redención es fundamental, es necesaria, porque todas las personas, mi amado hermano, están esclavizadas por el pecado. Aún muchas personas profesando que son cristianos y por tanto son hijos de la ira y están expuestos a un juicio, al juicio de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesús nos ha dado vida, nos ha rescatado, aun cuando andábamos practicando cosas que desagradan a Dios. Yo no sé por qué lo hizo, Él encuentra explicación en sí mismo. En el verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nosotros estábamos en ese tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. En los desobedientes, ¿quién mora? El Dios de este siglo. ¿Y por qué son desobedientes? Según las Escrituras, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Puedes hablarle la Biblia, pero ellos están cegados totalmente, con un corazón endurecido y una mente cauterizada. En el 3 dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ahí estábamos, hermanos. Ahí estábamos, culpando al diablo. Pastor, es que el diablo me tentó y caí. Pastor, y el diablo está lejos observándote diciendo: wow, este es más mentiroso que yo, porque yo no tuve nada que ver. Fue tu carne, fue los deseos de tu carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira cuán maravilloso es Dios. Dios nos ha rescatado. Quiero pedirte a ti, mi hermano, que examines tu vida hace 8 meses, hace 9 meses. ¿Cuál era tu condición? Sin embargo, Dios te ha rescatado. Dice que éramos hijos de la ira, y ahora los que hemos sido salvados, mi hermano, ha sido por la gracia, por la misericordia de Dios. ¿Cuál es el propósito de que tú seas libertado? ¿Cuál es el propósito de que tú seas salvado? ¿Cuál es el propósito de que tú seas trasladado de muerte a vida? En 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El propósito es para que tú te vuelvas un ministro competente a su servicio, una persona que obedezca, que renuncie a sus propios deseos y que busque agradar a Dios, no agradar al hombre. En 2 de Timoteo 2, 25 y 26
Que con mansedumbre se corrija, dice, a los que se oponen, por si quizá, dice, Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hay que corregir con mansedumbre. Jesús dijo, yo soy manso y humilde, o sea que hay que corregir con las escrituras, con la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Dice la palabra, porque quizás Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad, para que conozcan a Jesús y la verdad los lleve a la vida eterna, que es Jesús. ¿A quién? A los que se oponen, a los que desparraman, quiere decir a los que van en contra del propósito de Dios. Jesús dijo, Lucas 11:23, el que no está conmigo contra mí es. El que no recoge, en realidad está desparramando. En otra versión dice, el que no trabaja para mí, en realidad está trabajando en mi contra. Y la verdad, mi amado hermano, yo no quiero ser hallado trabajando en contra de mi Creador, en contra de Dios, en contra de aquel que me rescató de las tinieblas a su luz admirable. Dice, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y en el 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¡Wow! Esa gente que se opone, esa gente que está por ahí murmurando, en realidad están cautivos. Y Dios dice, corríjalos, disciplínalos con mansedumbre, o sea, con las escrituras. ¿Por qué? Porque el príncipe de este siglo les ha cegado el entendimiento de muchos. Hoy en día, muchas iglesias a nivel mundial se están cerrando. ¿Sabes por qué? Porque los mismos que dicen ser cristianos se han vuelto indolentes, no hay piedad, no hay misericordia, están buscando lo suyo, están buscando llenar esa avaricia que tienen en su corazón y no son capaces de predicar el evangelio, no son capaces de aportar a su iglesia local. Pero Dios siempre ha provisto para aquel que está dispuesto a servirle. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, necesitamos, mis amados, ser redimidos. Entre el pueblo de Dios siempre, mi amado hermano, hay mucha gente que tiene esperanza y ha tenido esperanza de esa redención divina. Y somos muchos los que esperamos y confiamos en Él. Solo estando en Jesús podemos resistir las acechanzas del diablo. Solo estando en Jesucristo. El apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. ¿A quién anda buscando, mis hermanos? A los que están peleando su buena batalla. Los que están afuera en el mundo, en el alcohol, en las drogas, ahí los tiene, hasta que la misericordia de Dios los alcance y los rescate. En Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratuito. Es sin causa alguna. Dios encuentra explicación en sí mismo para darnos ese regalo inmerecido. Ahora, por medio de esa liberación que hay en Cristo Jesús, la redención está ligada a la gracia. Y esto quiere decir que no hay ningún mérito de nuestra parte, sino que todo esto es el amor de Dios en acción. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Creador. Cristo nos redimió. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Nuestro Señor Jesucristo nos rescató de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Haciéndose maldición por nuestra causa, es decir, sufrió el castigo de nuestro pecado. Se convirtió en maldición cuando Él estuvo en la cruz, unas 3 horas después de haber estado en la cruz, porque cuando Él se ofreció en sacrificio no había mancha ni ninguna imperfección en Él.
Él fue santo, Él fue tentado en todo en la tierra, pero nunca pecó. Nuestro Señor Jesús, nadie le quitó la vida. Él la entregó voluntariamente y estando en la cruz, Él se hizo maldición porque todos nuestros pecados cayó sobre Él. El profeta Isaías en el capítulo 53, verso 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bendito sea el Señor Jesucristo. Jesús ofreció su alma en una ofrenda por el pecado, en un intercambio por el pecado, y fue objeto de maldición de Dios. Fue rechazado, abandonado y desamparado por Dios. Él fue colgado de un madero, que es lo que representa de un árbol de muerte, para que Él pudiera convertirnos a ti y a mí en un árbol de vida, que dé vida a través de su palabra. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el propósito? Gálatas 3:14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los paganos, alcanzase a todos los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. En Él también, en Efesios, vamos a repetir este pasaje, en Efesios capítulo 1, verso 13, dice: en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, dice en Gálatas 3:14, en Efesios 3:14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo es la sustancia con que tú has sido sellado, y ahora el ser sellado con el Espíritu Santo es la seguridad de la salvación del creyente. Tú has sido redimido por la sangre de Cristo y eres sellado con el Espíritu Santo. Ahora todo nacido de nuevo es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ya no tienes dominio sobre ti mismo. Ahora el que gobierna tu vida es el Espíritu Santo. Vas a tener situaciones en la vida, pero quiero que sepas que el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está contigo para guiarte en este caminar. Dios bendiga tu vida, mi amado hermano. Espero que esta palabra sea de edificación para tu vida. Esta palabra pueda complementar esa ansiedad que necesites en tu corazón, a ti que ya has sido sellado y te preguntas por qué te está pasando esto, por qué esto, aquello. No te preocupes, que son aflicciones temporales. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Romanos capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, que se ha de manifestar en los hijos de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén.